Catequesis en Familia. Hoy con el Padre Jorge Miró. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibid un cordial saludo desde Valencia. Os habla el Padre Jorge Miró. Es un regalo para mí poder compartir de nuevo con vosotros este programa, Catequesis en Familia, la vida en el Espíritu. Hoy hablaremos de los dones del Espíritu Santo, también cómo nos habla el Espíritu a través de la Palabra de Dios. Hoy escucharemos el Evangelio de San Mateo, convertíos porque está cerca el reino de los cielos. También veremos cómo el Espíritu Santo actúa en la historia, en la vida de los santos. Hoy contemplaremos la vida del beato Salvador Valera Parra. Y también contemplaremos cómo el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas. Hoy escucharemos el testimonio de Sergio. Seguimos disfrutando de la sintonía de Radio María. Estamos escuchando el programa Catequesis en Familia con el Padre Jorge Miró. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo, que son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu. Los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben y hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Estos dones se reciben en su totalidad en el bautismo y no se pueden perder, pero se pueden adormecer. El fin último de los dones es el crecimiento del cristiano, la santificación. Se nos dan para vivir en Dios y desde Dios cualquier situación de nuestra vida. En definitiva, nos ayudan a vivir nuestra vida de fe. Los dones se ejercitan bajo la acción inmediata del Espíritu Santo, es decir, le dan al hombre facilidad y prontitud para obrar por inspiración divina. Sólo bajo el predominio habitual activo de los dones del Espíritu Santo puede el cristiano ser perfecto como el Padre Celestial es perfecto. Los dones están presentes en cada bautizado. Todo cristiano posee los dones del Espíritu, y si avanza en el camino espiritual y es cada vez más dócil a las mociones que vienen del Espíritu Santo, necesariamente se deberán evidenciar en su acción en forma progresivamente más clara y más consciente. En los próximos programas vamos a ir hablando de cada uno de los dones. Yo te invito a que ores pidiendo al Espíritu Santo que reavive en ti sus dones, especialmente si alguno de ellos lo tienes un poco adormecido.
Consolador, ven a iluminarme y llévate las dudas y el temor. Que se abran los cielos y derrames tu fuego del Espíritu de Dios, del Espíritu de Dios. Que se abran los cielos y derrames tu fuego del Espíritu de Dios, del Espíritu de Dios. Quémame por dentro con tu fuego abrasador. Toma mis cenizas y crea en mí un nuevo corazón. Que se abran los cielos y derrames tu fuego del Espíritu de Dios, del Espíritu de Dios. Que se abran los cielos y derrames tu fuego del Espíritu de Dios, del Espíritu de Dios. Seguimos disfrutando de la sintonía de Radio María. Estamos escuchando el programa Catequesis en Familia con el Padre Jorge Miró. El Espíritu Santo nos regala una palabra de vida, de amor y de salvación. Hoy pedimos al Espíritu que unja esta palabra del Evangelio de San Mateo para ti. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando delante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino, y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra del Señor. Con el tiempo ordinario que hemos comenzado hace unas semanas, al concluir el tiempo de Navidad, comenzamos la lectura continua del Evangelio que nos va a regalar la predicación de Jesús. Y para poder acoger con provecho esta predicación y no echar en saco roto la gracia de Dios, la palabra nos habla de dos actitudes básicas, necesarias, fundamentales, que son la conversión y el seguimiento incondicional de Cristo. Por eso el Evangelio comienza con esta llamada a la conversión: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Sí, el Señor está llamando hoy a la puerta de tu corazón. Ábrele, no tengas miedo. Jesucristo no viene a quitarte nada de lo que te hace feliz,
sino que viene a dártelo todo. Esta es la primera y principal de todas las actitudes. Convertíos. Es decir, ¿piensas hacerle caso a lo que Jesús te va a decir? Porque si no piensas hacerle caso, pues no te va a servir de gran cosa escuchar la predicación de Jesús. ¿Para qué quieres ir al mejor médico del mundo si no piensas obedecerle? La conversión a la que te llama el Señor no es un mero cumplimiento de normas. La conversión es un acto de fe que te lleva a volver a Jesucristo, a dejar entrar al Señor en tu vida, pero a dejarle entrar no de visita, sino a dejar que Él sea el Señor de tu vida, de toda tu vida. Es una llamada a escuchar a Jesucristo, para que Él sea la luz de tu vida. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? La conversión es un don, es dejar que el Espíritu Santo haga la obra de Cristo en ti. La conversión no es tanto algo que tú has de hacer, sino algo que sucede en ti, algo que va haciendo el Espíritu Santo en ti si tú le dejas, naturalmente. Porque recuerda que tú no eres Dios, que tú no eres el dueño de tu vida, que tú no eres el maestro sino el discípulo, que tú no eres el Señor sino el siervo, que tú no eres el dueño de la palabra sino su servidor. Por eso no puedes vivir sin más dejándote llevar por lo que aparece en tu corazón que está herido por el pecado original. Lo que aparece en tu corazón hay que discernirlo. Ni puedes vivir dejándote llevar por el vaivén de las modas del mundo. No. Ya sabes quién es el príncipe de este mundo. Y la conversión llega al discipulado. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Necesitas dejar tus criterios, tus deseos, tus apetencias, tu manera de ver las cosas, para seguir a Jesús y dejar que tu vida la lleve Él. Esta es la parte principal de la conversión. La conversión es un cambio radical de vida, un cambio desde la raíz. Es también un proceso que hay que vivir cada día. Vivir en actitud de conversión significa estar convencidos de que Jesucristo es el único Maestro y el único Señor. Es acoger confiadamente su palabra y dejar que Él sea el Señor de tu vida. Seguir a Jesucristo significa darte cuenta de que tener fe es mucho más que tener 4 ideas en la cabeza. Tener fe es estar enamorado de Jesucristo, es vivir una vida de amistad y de unión con Él. Seguir a Jesús no es solo imitar sus cualidades, sino una unión personal con Él, un escuchar su voz, un caminar con Él. Es seguir sus pasos, recorrer el camino que Él nos ha marcado. Es no conformarse con un cumplimiento pasivo y legalista de los mandamientos, sino tratar de vivir cada día más unidos a Él, más llenos de Él. ¿Cómo está hoy tu corazón? ¿Estás decidido a seguir a Jesús? El Señor te llama. ¿Te animas a seguirle? Tú, el único rey que tiene que reinar, el único Señor al que voy a alabar. Hoy levanto el corazón al que lo conquistó, simplemente porque tú eres Dios. Quiero ponerte por encima de todo, en cada momento, sentarte en el trono
Seguimos disfrutando de la sintonía de Radio María. Os habla el Padre Jorge Miró. El Espíritu Santo actúa en la historia. Hoy contemplamos la vida del beato Salvador Valera Parra, que nació en Huércal Overa, en Almería, el 27 de febrero de 1816. Ingresó en el seminario y fue ordenado sacerdote el 13 de marzo de 1840. Ejerció su ministerio sacerdotal principalmente en su ciudad natal, primero como párroco asistente y luego como párroco. En 1853 fue elegido arcipreste y en 1859, por sus actividades y vida ejemplar como párroco, recibió el honor de ser nombrado caballero de la Real Orden de Isabel la Católica y luego de la Orden Civil de Carlos III. Como párroco se distinguió por muchas obras de carácter espiritual y social, en particular durante las epidemias de cólera y terremotos que en 1863 causaron destrucción y víctimas. También colaboró activamente en la extinción de los frecuentes incendios y más tarde en la recaudación de fondos para ayudar a los necesitados. Junto con Santa Teresa Jornet, fundadora de las Hermanitas para los Ancianos Desamparados, en 1885 fundó una residencia de ancianos y hacia el final de su vida sufrió graves enfermedades, falleciendo el 15 de marzo de 1889 en Huércal Overa. Era un hombre de profunda fe en Dios, que extraía de la intensa vida de oración, especialmente la Eucaristía y de la devoción filial mariana. Promovió la visita al Santísimo Sacramento. La devoción a María tomaba la forma de devoción a la Virgen de los Desamparados, venerada en Huércal Overa, conocida popularmente como la Virgen del Río. Se abandonó a sí mismo en manos de la providencia. Él dio una prueba singular de esta confianza en Dios desde su infancia. De hecho, cuando su padre murió tenía 13 años y se arrodilló ante el cadáver de su padre y recitó el oficio divino solo con una devoción tan grande que conmovió a los presentes. Vivió intentando agradar a Dios mediante la oración, la pobreza absoluta, la austeridad de la vida, la penitencia y el ayuno. Al mismo tiempo hizo todo lo posible por promover la santidad de sus fieles. Ejercía la caridad hacia sus vecinos, poniéndose al servicio de los más pobres. Vivió en una época en la que había tanta miseria y supo responder fielmente a las necesidades de su tiempo. Mucha gente pobre acudía a su casa para comer y él recibía a todos. En situaciones de emergencia, como inundaciones y epidemias de cólera, su caridad fue extraordinaria. Cuidaba de los enfermos a quienes visitaba continuamente y les llevaba ayuda. Será beatificado por el Papa León el próximo 7 de febrero. Beato Salvador Valera Parra, intercede por todos los sacerdotes y por todos nosotros. Amén. El Espíritu Santo sigue actuando hoy, también en tu vida. Vamos a escuchar el testimonio de Sergio. Buenas tardes, padre. Muchísimas gracias por contar conmigo. Me llamo Sergio,
Tengo 47 años, me he criado en una familia católica, he tenido unos padres maravillosos. Recuerdo mi madre que me enseñaba a rezar, rezaba conmigo, me leía la Biblia, me inculcó la fe, me inculcaron la fe desde siempre y he estado viviendo la fe durante toda mi infancia. Lo cual, eso lo he llevado en mi corazón y me ha acompañado toda la vida. Lo que pasa es que en la adolescencia pues empecé a separarme de la iglesia, de la fe. Y bueno, aunque mis padres estaban ahí y siempre intentaban recuperarme, pues yo poquito a poco me iba separando. Y como mis padres eran mayores y fallecieron cuando yo tenía 31 años, al no estar ellos, ahí fue cuando ya me separé más y empecé a buscar mi sitio, empecé a buscar la felicidad en cosas mundanas y en cosas que ahora me doy cuenta que no me llenaban. Entonces, hace unos meses, de una manera aparentemente casual, viendo unos vídeos, algo se removió dentro de mí y empecé, sin saber muy bien por qué ni qué estaba haciendo, pero empecé a pedirle a Dios que me ayudara a acercarme a Él. Empecé a pedir que quería tener fe. Y mi sorpresa fue que me respondió. De repente empecé a ver cada vez más vídeos relacionados, empecé a hablar con la gente de manera natural de religión, cuando eso hacía muchísimos años que no me pasaba. Y lo más bonito de todo es que mi mujer, que estaba en una situación parecida a la mía, empezó a vivir lo mismo de manera paralela y lo hemos vivido mi mujer y yo de la mano, pero cada uno por motivos diferentes. Pero hemos coincidido en el tiempo, lo cual ha sido un regalo. Yo me acerco a la iglesia, me confieso y salgo de ahí totalmente liberado. O sea, yo lloré de la emoción, porque de repente me quité una carga de encima, me sentí perdonado, sentí que estaba cerca de Dios y entendí muchos sucesos que habían ocurrido estos últimos años. Voy a intentar resumirlos brevemente. Yo tenía un sobrino que ha sido como un hermano para mí, porque teníamos la misma edad, nos hemos criado juntos, que por circunstancias vivíamos lejos y el trato era siempre a través del móvil, del WhatsApp, pero nos veíamos pocas veces. Y en el último año de su vida, yo, sin que nadie entendiera por qué, ni siquiera yo mismo, empecé a ir al gimnasio con él todas las semanas. Pero yo tenía que hacer 100 kilómetros para ir. Y empecé a ir todas las semanas, iba al gimnasio y después del gimnasio cenaba con él. Y estuve así el último año de su vida. Tuvo un accidente fatal y falleció. Y yo ahora he entendido que el Señor me regaló el poder despedirme de él. El último año de vida de mi sobrino lo he pasado con él, cuando nadie entendía por qué hacía eso, ni yo mismo. Y yo ahora, viviendo esos acontecimientos desde la fe, me doy cuenta que el Señor estaba conmigo y que el Señor ha estado siempre conmigo. Solo estaba esperando que yo me volviera hacia Él y me dirigiera a Él. Y lo que siento es que en el momento en que yo me he dirigido al Señor, me estaba esperando con los brazos abiertos. Y ha sido increíble, es un regalo. Al principio lo vivía con intensidad que necesitaba chillarlo a los cuatro vientos, compartirlo con todo el mundo. Y luego poco a poco pues ha ido madurando y ahora tengo una relación íntima con Dios en la que prácticamente estoy todo el día hablando con Él, dirigiéndome a Él, pidiéndole ayuda porque siento que sin Él no puedo nada. Necesito su ayuda porque las situaciones del día a día me superan y que ahora cuento con Él, pido su ayuda y realmente siento que me acompaña, siento que ya no llevo todo el peso sobre mis hombros, que Él me ayuda, constantemente le estoy agradeciendo. Mi relación con Él ahora es diaria, es constante, es bonita, me ayuda a descargar, me da esperanza de volver a reencontrarme con mis seres queridos y lo único que deseo es que me permita seguir junto a Él, que no me suelte de la mano porque le necesito, porque ahora sí que siento que estoy en mi sitio, sí que siento que he vuelto. O sea,
todo tiene sentido y lo único que pido es que siga así y que día a día pues, me ayude a ser un mejor padre, un mejor esposo y un mejor cristiano. Gracias, Sergio, por el precioso testimonio que nos has dado. Si quieres volver a escuchar este programa o descargarlo, entra en la página web radiomaria.es en la sección de podcast. Si quieres recibirlo en casa, llama al teléfono 91 822 8010 para pedirlo y te lo enviarán. Que con María, abiertos a la acción del Espíritu Santo, podamos vivir cada día de este año. Nos vemos de nuevo, si Dios quiere, el mes que viene. Desde Valencia recibid un cordial saludo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Catequesis en familia. Hoy con el Padre Jorge Miró.